Ciertamente son muchos los desafíos que tiene la sociedad y la nación dominicana, pero los desafíos para poder ser enfrentados y los problemas corregidos pasan por un diagnóstico correcto de los problemas. Y para que ese diagnóstico se haga de manera acertada, se necesitan profesionales competentes que puedan diagnosticar, identificar los problemas y, más importante que eso, plantear soluciones. Hoy tenemos uno de esos profesionales que el país se privilegia en tener, un profundo conocedor del tema medioambiental, que es una prioridad para todo ser humano y para todo dominicano que ame su tierra. Don Luis, un placer tenerlo por aquí. Para mí es un honor estar aquí. Creo que ciertamente el tema ambiental es un tema central, no solamente para la República Dominicana, sino para todos los países del planeta. Hay una crisis a nivel planetaria que tiene manifestaciones locales muy marcadas, que es importante tocar, tratar y abordar para poder definir políticas. Así es. Y para mí un placer que esté con nosotros, pero quiero aprovechar cada segundo de su presencia y comencemos por un tema que todos los dominicanos hemos visto con preocupación, que son los incendios que han ocurrido en el último mes en el país y esa sequía de la cual tanto se ha hablado. Y nos gustaría tener el abordaje suyo, la visión suya al respecto de esa situación y ver las causas, los orígenes de esa problemática o de esa situación y las oportunidades que conlleva que esos ciclos de la naturaleza ocurran y que respetemos ese discurrir que tiene la Pachamama, la Madre Tierra, que nos alberga a todos. Mira, la población dominicana reaccionó por los niveles de sequía social. Hablemos de que hay varios tipos de sequía. La sequía meteorológica, que es la que tiene que ver con las lluvias, la humedad relativa que hay, la sequía hidrológica, que es la disponibilidad de agua, sobre todo en los sistemas de almacenaje, de distribución, y la sequía social, que es aquella que termina afectando a la población. ¿Qué ocurre? Que nuestros ecosistemas cada vez regulan menos el ciclo hidrológico. Hemos eliminado en la alta montaña la vegetación especializada en interceptar la humedad que viene con los vientos alisios, que es una humedad que se está condensando cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, de cada siglo, de manera ininterrumpida, y es la que hace río, y es la que satura los acuíferos. El agua de lluvia, contrario a lo que mucha gente piensa, no hace río, hace una contribución momentánea, implica una variación del caudal. Claro, si retenemos una parte de ella en presa, ya es distinta, pero no hace río. Por lo tanto, nosotros vivimos una sequía meteorológica reciente que es cíclica, todos los años, desde final de año, noviembre, diciembre, pero sobre todo los meses de febrero, marzo y abril, tenemos una sequía estacional que coincide con lo que también se denomina temporada de incendios. Ese concepto de temporada de incendios no tiene que ver nada con la enorme cantidad de fuego que vivimos ahora. Lo que ocurre es que nuestra vegetación de las cuencas altas, fundamentalmente, imagínense el pino de Coaba, ¿verdad? Este pino occidentalis o pino criollo, pino de Coaba, acumula tanta energía que cada cierto tiempo se incendia. Su ciclo de incendio está entre 25 y 35 años. Y digamos que es común que estos bosques se puedan incendiar cada 15 años. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada vez la frecuencia de los incendios forestales son mayores y que muchos de estos incendios forestales no tienen que ver nada con la acumulación de energía, de biomasa quemable, que permita que retoñen una serie de semillas que son especializadas en el fuego. El fuego incluso es parte de su sistema de renovación, sino que son incendios provocados que ocurren con una frecuencia mucho mayor, que superan el ciclo, por ejemplo, de renovación de estos bosques especializados en el incendio y que terminan teniendo un terrible efecto sobre nuestra biodiversidad, sobre la producción de agua, sobre la productividad de los suelos y sobre todo sobre la estabilidad climática para un espacio como el nuestro. Por ejemplo, nosotros pasamos de esos ciclos de 25 o 35 años relativamente naturales
a ciclos entre 15 y 10 años, y luego a ciclos de 5 años, y luego a que todos los años tenemos incendios. ¿Qué marcó este año? Que hubo una coincidencia, no es la primera vez, en que el fenómeno de la Niña, que es un fenómeno que incrementa la sequía, y la sequía estacional coincidieron. Pero encontró un ecosistema fuertemente degradado. Prácticamente ninguno de nuestros grandes ríos mantienen su bosque ribereño o de galería. La inmensa mayoría de ellos están siendo expoliados en su cuenca media y baja. Nosotros hemos o deforestado nuestras cuencas medias o la hemos sustituido por una vegetación que es inadecuada. Se ha hecho tanto daño tumbando como sembrando de manera inadecuada. Y todos estos factores han fragilizado a la naturaleza dominicana. Esta naturaleza fragilizada tiene mucho menos capacidad para responder a los ciclos naturales. Y quiero repetir lo de ciclos naturales porque la sequía no constituye ni un problema y mucho menos una desgracia. Se convierte en desgracia o se convierte en un problema cuando hemos desarticulado, por un lado, a la naturaleza, pero por otro carecemos de políticas, de inversión y de seguimiento a los planes. O sea, la verdadera crisis que tuvimos ahora no fue una crisis de agua, fue una crisis de gestión del territorio, fue una crisis de gestión de recursos, fue una crisis de política, fue una crisis de inversión. Nuestras montañas no reciben ningún tipo de inversión. Las montañas te dan agua, las montañas garantizan la productividad agrícola, las montañas te estabilizan el clima, las montañas son una fuente para la producción de energía, pero no hay una política de inversión de recursos económicos para diversificar la producción de la montaña de tal manera que estabilice al productor de la montaña alrededor del predio, incremente su rentabilidad y haga innecesario el conuquismo. Usted sabe lo pobre o lo rico que hay que hacer para usted salir a talar árboles en medio de la sierra. Para usted poder bajar un árbol de allá arriba necesita connivencia con los militares. Necesita de alguna manera una autorización o que le cierren los ojos las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental y todas las instancias que deberían tener control. Por lo tanto, quien hace esa actividad lo hace o por pobreza extrema, que no tiene otra alternativa, o por riqueza extrema, que tiene tanto poder que puede evadir todos los mecanismos. Y tanto la pobreza extrema como la riqueza extrema terminan uniéndose, porque lo que hace el rico extremo es contratar al pobre extremo. Y quiero llamarle al rico extremo a aquellos que han acumulado poder económico, político o social de tal magnitud que se hacen inmunes a los mecanismos de control y por lo tanto esa inmunidad le garantiza impunidad. Pero mire, don Luis, yo digo que la violación a cualquier ley debe merecer el correspondiente castigo que el ordenamiento jurídico establece. Pero en el caso de la agresión y las violaciones a la legislación medioambiental, es un delito de lesa patria prácticamente, porque cuando usted daña una montaña, cuando daña el medio ambiente, afecta a millones de personas. Yo digo, cuando usted se roba una motocicleta, afecta a una persona o una familia, o el carro, o el celular, pero cuando dañamos el medio ambiente, no estamos dañando un ecosistema que no es propiedad ni siquiera de nosotros como generación, sino que es propiedad de las generaciones venideras. Yo viví mucho tiempo en Asia y hay un dicho muy común allá y es que se dice que nadie tiene el derecho de dejar un mundo peor que el que encontró. Y definitivamente nosotros como generación estamos dejando un país mucho peor en muchos aspectos, pero sobre todo en términos medioambientales, con respecto al mundo en el que llegamos en este país cuando nacimos. Ahora bien, somos una isla, tenemos que ver en términos de ecosistema de forma integral. ¿Qué impacto tiene sobre nuestro balance medioambiental la realidad haitiana o la parte occidental de la isla? Mire, lo primero es que uno de los grandes errores, por ejemplo, hoy estuve en una actividad en la que alguien hablaba de lo enormemente frágil que era la situación del agua en Haití. Yo decía, miren, Haití desde el punto de vista político es otro país, pero geográficamente es la misma isla. Por lo tanto, cualquier fenómeno ambiental que veamos hay que verlo desde la perspectiva de isla, porque la isla es un espacio cerrado y sus ecosistemas van a moverse de manera
simultánea. Claro. Y la degradación terrible ambiental que hay en el lado haitiano también nos afecta a nosotros. Pero igual las políticas de desarrollo nuestras tendrán un impacto sobre el reto positivo o negativo. Conservar, por ejemplo, la cuenca del Artibonito, que en la nuestra, la cuenca de los ríos Joca y Neita, que cuando se unen van a constituir parte del agua fundamental que tiene Haití. Fíjate, Haití depende mucho del agua de Artibonito, pero el agua de Artibonito es producida en el Parque Nalga de Maco, que está rodeado ahora de potreros y de aserraderos. Entonces, sí, o sea, Nalga de Maco son potreros y aserraderos. De hecho, la inversión más importante que se hizo en el noroeste en los últimos años son las inversiones de Antonio Cruz en aserradero modernísimo. De hecho, hubo una presión tal que se eliminó el Parque Manolo Tavares para poder incrementar la presión sobre esos sistemas, supuestamente por una presión social, pero fue una manipulación política que logró que el Tribunal Constitucional tomara una decisión tan errónea. Hemos estado intentando que ese parque se restaure. El gobierno actual prometió su restauración, pero lo ha venido postergando porque hay grandes intereses. Entonces, la situación ¿Y los intereses de 10 millones y medio de dominicanos no son superiores a cualquier interés particular? Deberían ser superiores a cualquier interés dominicano, pero no nos olvidemos que las decisiones ambientales son decisiones de poder. Fíjese, hay una gran discusión sobre el agua, estamos preocupados por el agua, pero usted sabía que la sequía y la falta de calidad de agua hacen más rentable el negocio del agua. Nadie se toma un agua ahora que no sea comprada. Por lo tanto, el agua potable que nosotros tomamos ya está privatizada. ¿Y qué ocurre? Que la privatización del agua tiene un terrible riesgo. Y es que el agua, si se privatiza el agua, su rentabilidad se incrementa si ella es más escasa. Claro. Si ella no es la ley de sana. oferta y demanda. Si nosotros pudiéramos abrir agua de la llave de nuestra casa y tomarla, nadie comprara las botellitas y ese negocio entraría en crisis. El día que tengamos menos agua o que el agua a la que accedamos tenga mucho menos calidad, se incrementará su precio. Y si ella es objeto de mercado, entonces está claro que será otra vía para extraer. Pero además, el agua expresa una de las mayores injusticias. El precio del agua para una familia pobre es entre 30 a 40 veces mayor que el costo del mismo volumen de agua para una familia rica. ¿Por qué? Porque el pobre tiene que comprarle en cubeta, tiene que trasladarla, y cada vez que paga son 25 pesos por una cubeta, son 20 pesos, son 500 pesos porque le llenen unos tanques, pueden ser 1000 o 1000 y tanto porque le llenen una cisterna, pero el rico, que tiene un agua que le llega de manera continua, el valor es prácticamente simbólico, el valor real del agua. Por lo tanto, el agua es una expresión también de la asimetría social y de los sistemas de empobrecimiento de la sociedad. Cuando se pueda utilizar el agua para poder extraer más recursos de los más pobres hacia los más ricos, esa desigualdad va a incrementarse. Por eso es que lo que tuvimos ahora durante la sequía no fue una crisis de agua, fue una crisis social, vuelvo y repito, fue una crisis de gestión política del recurso, porque es una obligación del Estado garantizar que nuestras cuencas altas sigan manteniendo el ciclo hidrológico. Es su obligación evitar que los ríos se desmadren, que se rompa el nivel freático. ¿Por qué? Porque la capacidad de recarga de los acuíferos es inferior. Y si antes necesitábamos una sequía de 3 meses para que el acuífero se deprimiera, a las 2 semanas ahora ya el acuífero se deprimió y disponemos de mucho menos agua. Pero no solamente disponemos de menos, tenemos un acceso más costoso al agua. O sea, lo que significa para la economía dominicana, fíjense que ahora no estoy tocando el tema ambiental, para la economía dominicana y para la estabilidad social, la crisis del agua es algo de alcance enormes. Entonces, sí, indudablemente los desafíos son mayores, pero vamos a hablar también de las soluciones, de qué plantear, porque toda solución comienza un diagnóstico correcto, así que vamos a volver para plantear posibles soluciones.
Aquí tenemos la revista Identidad y Propósitos de Rescate Democrático. Aquí está contenido una parte de la visión de Rescate Democrático, de dónde venimos, hacia dónde vamos, la visión de país que tenemos. Y es importante que los dominicanos no solo escuchen lo que decimos, sino que tengan un documento donde está sentado y registrado nuestra visión y nuestro compromiso con el país. Este instrumento, esta revista también la utilizamos como un medio de recaudación. Los amigos que estén interesados a los fines de apoyar a Rescate Democrático a través de esta vía lo pueden hacer. Don Luis, los desafíos evidentemente que son de una escala significativa. Hay urgencia en muchos frentes en el aspecto de la gestión y manejo de las políticas públicas con respecto al medio ambiente. Si usted tuviera que definir en 3 medidas para enfrentar esos desafíos, ¿cuáles serían? Bueno, la primera es una política adecuada de ordenamiento real del territorio. Incluso la nueva ley de ordenamiento que esperamos durante mucho tiempo, creo que de alguna manera no cubre esa expectativa, peor aún, se convierte en un instrumento que va a agravar la situación. Pero necesitamos ordenar el territorio de tal manera que las zonas productoras de agua tengan prioridad. Claro. Nuestra legislación debe establecer, por ejemplo, que las zonas productoras de agua deben ser exclusivamente productoras de agua. De hecho, lo ha hecho al proteger muchas de estas áreas. No es casual, el Parque Sierra de Bauruco, José del Carmen Ramírez, Armando Bermúdez, Valle Nuevo y todos nuestros parques de montaña tienen por finalidad primaria proteger la producción. Pero el Parque José del Carmen Ramírez es el potrero más grande de la República Dominicana. Valle Nuevo ha sido un parque agredido una y otra vez. ¿Pero qué impide que eso se respete? ¿Los intereses políticos? Impiden los intereses políticos. Pero que ningún interés político puede estar por encima del agua. No, es una cosa que no puedan estar por encima del agua y esa sería nuestra voluntad. Y la otra cosa es que no nos olvidemos que las decisiones ambientales son decisiones de poder. Y frente a estos poderes fácticos que terminan imponiendo modelos, hay que establecer un contrapoder social. Claro. Un poder ciudadano que de alguna manera pueda hacerle contrapeso y obligue primero a establecer una lógica de prioridad. Fíjense lo siguiente. ¿Cuál es el problema fundamental ambiental? En términos conceptuales. A veces a la gente le gusta poco hacer este análisis teórico, pero las sociedades primitivas estaban obligadas a transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades. O sea, el objetivo primario del trabajo y de la transformación de la naturaleza era la satisfacción de las necesidades de la gente. Y satisfacer esas necesidades, cuando se convertían en un deber del colectivo, se convertía en un derecho del individuo. O sea, tú tenías derecho a la alimentación porque la sociedad podía producir los alimentos. ¿Qué ocurre? Que en el día de hoy, el objetivo fundamental de transformar la naturaleza no es satisfacer necesidades, es ampliar el capital. Y como es ampliar el capital, incluso, si como yo necesito que lo que yo produzco circule en la economía, yo lo que tengo que hacer es que tú lo consumas aunque no te satisfaga necesidades y genero eso que la gente llama consumismo. Por lo tanto, el consumismo y la reversión de la lógica en que a mí lo que me importa es expandir el capital y no satisfacer necesidades, eso es lo que hace que las economías crezcan las necesidades, que tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que creemos más riqueza y haya más pobres? Porque desde luego tú tienes la posibilidad de apropiarte de los bienes que produce, pero los males que genera, los desperdicios, la entropía, como diría un físico, tú lo externalizas y lo socializas. Y no hay una persona más igualitaria y más socialista con los males que genera, con la degradación que genera, que el gran inversor, porque él se va a apropiar de los bienes que produce, pero va a socializar los males. Y como no le afectan a ellos, déjeme decirle que no hay una sola empresa en el mundo, ni un solo empresario que dañe el medio ambiente porque quiera. Ninguna minera quiere contaminar. El problema es que a ellos no les importa contaminar si esto le garantiza su expansión del capital.
Y es el papel de la sociedad regular y regir eso. Pero si quien dirige los procesos económicos tiene el control político de las decisiones, al final él va a imponer una lógica. Y no se trata de que no solucionamos el problema ambiental porque no querramos, o porque no lo conozcamos, o porque no lo hayamos diagnosticado. Y que se trata de una relación de poder. Y si nosotros no quebramos esa relación de poder, no operamos como un contrapoder, la degradación ambiental va a seguir porque es la lógica del crecimiento de estas sociedades. Entonces, es un elemento que se discute poco porque colocado en la cantidad de CO2, en los contaminantes químicos, en el ruido, en la disminución del bosque, en la pérdida de biodiversidad, nos olvidamos que la base del problema ambiental está dada no en la forma en que la sociedad se relaciona con la naturaleza, sino cómo la sociedad se relaciona con la misma sociedad. Si yo no cambio esta relación, yo no voy a cambiar la relación con la naturaleza. Porque mientras yo te pueda trasladar a ti el mal que genero y apropiarme yo del bien, y esa es la racionalidad nueva por la que propugnamos los ambientalistas. Claro, escuchándolo a usted, yo saco una derivación muy elemental y es que infelizmente esa política y esos políticos de un corazón pequeño y unos bolsillos enormes están presentes en cada aspecto de la vida de la nación y hay un eje transversal que nos daña de arriba abajo a los dominicanos, y es cuando esos intereses corporativos y ese contubernio negro de ese capitalismo sin límites, insertado y combinado con la política, hace que las políticas públicas muchas veces sean definidas en función de intereses particulares, dañando los intereses colectivos. Ahora bien, yo concurro plenamente con lo que usted plantea. Tenemos que hacer un contrapeso social. Yo digo, don Luis, que nos unimos o nos hundimos como sociedad. Porque no puede existir ningún tipo de explotación medioambiental sin que tenga el permiso social. Bueno, el permiso de los ciudadanos. Usted acaba de decir algo que, mira, quiero aprovechar este programa y ojalá esto circule mucho para que se oiga. Una de las grandes amenazas ahora es que una parte importante del gran capital en República Dominicana está entendiendo que eso del permiso social está castrando el desarrollo. De repente, cualquier gente se quiere oponer a una gran inversión que venga, ¿no? O tú te imaginas la gente, tan buena que se le la gente de San Juan movilizándose para que no se haga minería en San Juan. ¿Y cómo es posible estas grandes inversiones que implican el desarrollo? Eso atraviesa dos valores fundamentales de las sociedades modernas. La primera es la democracia. En tanto la democracia es el derecho a participar, el derecho a ser parte en las decisiones de asuntos que te incumben, y no hay nada que le incumba más a la gente que el problema ambiental. Pero el segundo es el hecho de que tú tienes que organizarte para defender tus derechos. Claro. Que tus derechos no pueden estar en manos de la interpretación de otro. Que aunque haya todos los mecanismos sociales para tutelarlo y tú crees todos los aparatos del mundo, tú tienes que estar organizado para garantizar a partir de tu capacidad de presionar tus derechos y sobre todo tus derechos ambientales, porque los derechos ambientales, como dicen los abogados, son derechos difusos. Por ejemplo, el derecho al aire limpio no es un derecho que para tú lograrlo tienes primero que evitar que te contaminen el aire. Y si tú tienes una fábrica que está produciendo plomo y lo está liberando al aire y está liberando ácido sulfúrico al aire y está liberando, y tú tienes que respirar eso, tú perdiste el derecho al aire limpio. Pero fíjate que ese es un derecho que tú lo tienes en tanto colectivo, y la única forma de yo garantizarte ese derecho es regulando las actividades que te lo pueden quitar. Fíjense, ahora mismo hemos vivido un debate en Asua alrededor de la instalación de una barcaza en una zona protegida, en una zona de amortiguamiento del refugio de vida silvestre Manglares de Puerto Viejo. Ocurre que en los manglares de Puerto Viejo tú tienes dos familias de manatíes, que es su hábitat, pero ese es un lugar en esos manglares que es la garantía de la pesca de la región. Y una parte importante de esas comunidades viven de la pesca. Ellos sienten de repente que le están amenazando la pesca, pero la decisión de ir allí, que pudo haber tenido muchísimas otras alternativas, porque no se trata de que no se instalen
es que no se instalen, que se instalen donde no dañen. Donde no hagan ese daño. Claro. Se impuso por un asunto de voluntad y se impuso violando la ley. Y aunque la gente opinó, o sea, pues, ocurre que el estudio de impacto ambiental necesita el permiso social. Y ahí a nadie le cabe duda que la gente de ahí no dio el permiso social. Entonces lo expresan las grandes movilizaciones, los debates en las reuniones, pero sin embargo se hizo, se impuso, sin discutir con nadie. Cuando tú coges la eliminación el fraccionamiento de Laguna Saladilla y los impactos que tiene sobre la pesquería y sobre la disponibilidad de agua en esa zona de la frontera, tú te das cuenta que tú estás limitando no solamente la producción agrícola, sino la forma de vida de la comunidad de La Vigía y de la comunidad de Carbonera que dependen de esta laguna. Pero además, toda la región necesita el agua del río Masacre. Al yo afectarla de esa manera y además de eso estarlo disminuyendo en altura, aumento la intrusión marina porque ese río es una ría en su desembocadura y por lo tanto incremento la salinidad. Como estoy disminuyendo el flujo y está entrando más agua marina que se está evaporando porque ahí la evaporación es más alta que la pluviometría, estoy sobresalinizando los suelos. Y a la larga yo estaré desplazando a los productores de banano, a la gente que genera su economía en esa zona, le estoy quitando el derecho a la alimentación y a la vida. Noten como un derecho ambiental de repente se convierte en un derecho económico, pero toca un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Si la gente no se organiza y lo pelea, pierde ese derecho. Claro. Yo creo que uno de los desafíos de los tantos que tenemos como sociedad es que todos estamos montados en un barco que se llama República Dominicana y todos tenemos que ponernos de acuerdo en una serie de causas que no tienen nada que ver con partidos ni colores, sino que tienen que ver con la existencia misma de la nación. Y yo no tengo ninguna duda que es imposible hablar de defender la patria y de patriotismo si no incluye eso la defensa visceral y frontal del medio ambiente. Son desafíos que tenemos como sociedad, como nación, y que los buenos dominicanos tenemos que tejernos socialmente para enfrentar esos desafíos. Y yo siempre digo, don Luis, que de rodillas solo ante Dios, y tenemos que asumir eso como una decisión ciudadana, responsable, vertical. Y si la defensa del medio ambiente, del agua, del aire limpio para nuestros hijos y nietos nos lleva a chocar con quien tengamos que chocar, bueno, pues chocaremos, pero no podemos perder el país. Es una interesantísima reflexión y vamos a continuar conversando sobre otros tópicos que son de mucho interés con la profesionalidad de don Luis Carvajal.